buenos días, doctores. Vamos a dar inicio a la primera unidad temática, semiología obstétrica. Sabemos que la semiología obstétrica hace referencia al estudio de los síntomas y signos relacionados con el embarazo, además del estudio de la anamnesis y el examen físico para poder llegar a una impresión diagnóstica y también clasificar a la paciente gestante de acuerdo a su riesgo obstétrico. ¿Cuáles son las competencias que vamos a desarrollar en esta unidad temática? Vamos a identificar los componentes de la anamnesis y el examen físico, mencionar hallazgos encontrados en la exploración obstétrica, definir conceptos de la estática fetal como situación, posición, presentación, actitud fetal y variedad de posición. Describir la técnica de la exploración obstétrica, realizar la exploración obstétrica con la técnica adecuada. Vamos a aprender a evaluar el peso fetal aproximado por altura uterina, calcular la edad gestacional por fecha de última menstruación y por altura uterina y examinar adecuadamente la región genital. La evaluación se llevará a cabo a través de los tres saberes: el saber conocer, que hace referencia a la parte teórica, el saber hacer a la parte práctica y el saber ser, que hace referencia a la motivación, interés y responsabilidad en la realización de las actividades prácticas por parte de su persona, así como también la empatía y compañerismo en las actividades grupales, los cuales los tienen que realizar de forma organizada y sistemática. Muy bien, el examen de la mujer grávida tiene estos 5 componentes. Hace referencia a una anamnesis general, remota y próxima, donde se hace hincapié en los antecedentes obstétricos de la mujer, además que el examen físico general, el examen físico segmentario, y hacemos referencia también de forma más específica al examen abdominal obstétrico y al examen ginecológico. ¿Por qué está remarcado estos dos últimos? Porque esta parte es la que vamos a hacer mayor énfasis en la parte práctica. Bien, la anamnesis se debe realizar en un lugar agradable y privado, y cuando estamos frente a una paciente con estudiantes debemos pedir permiso para que los estudiantes estén presentes, ¿no? Porque a algunas pacientes no les gusta que muchas personas puedan escucharla. Además que se debe mostrar interés en la problemática de la paciente, mirando a los ojos de la misma, escuchando con interés. No deben interrumpir innecesariamente, se debe usar un lenguaje adecuado de acuerdo a la cultura e idiosincrasia de cada paciente, y hay que ser cauteloso y discreto con ciertas preguntas un poco privadas, como por ejemplo inicio de vida sexual o número de parejas sexuales, que muchos pacientes lo pueden encontrar tal vez ofensivo porque algunas son sensibles y emotivas. Muy bien, la anamnesis general, remota y próxima, y los antecedentes obstétricos de la mujer nos ayudan a poder llegar a una presunción diagnóstica en el 80% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que con solamente el interrogatorio podemos llegar a una impresión diagnóstica en el 80%, y el 20% restante es para la confirmación a través del examen físico. Además de que ya con esta parte del interrogatorio podemos conocer qué riesgo tiene la paciente gestante, si es una paciente de alto riesgo, riesgo intermedio o riesgo bajo. La anamnesis incluye estos 9 puntos: la identificación, caracterización socioeconómica, que hace referencia al nivel de educación, antecedentes familiares, personales, estilo de vida, antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos, motivo de consulta y el embarazo actual. Empezando con el primero, la identificación hace referencia a que tenemos que tomar en cuenta tanto el nombre, apellido, edad de la paciente, dirección del domicilio, del trabajo, del teléfono de la paciente, de un familiar, el estado civil, la profesión o actividad de la paciente y de la pareja, así como también el correo electrónico. Hay ciertos puntos, como por ejemplo la edad, el estado civil y la profesión o actividad de la paciente y pareja, que pueden repercutir en el embarazo actual, porque lo que estamos haciendo ahora es tratar de identificar qué factores de riesgo tiene la paciente que nos puedan complicar el embarazo actual. Porque en este momento tenemos que imaginar que estamos frente a una paciente, ya sea en la emergencia o en la consulta externa, y le estamos realizando su historia clínica. Estamos empezando con la parte de la identificación. Y en esta parte, esos 3 puntos, tanto de edad, estado civil y profesión o actividad, son uno de los más importantes. Pero el más importante de los tres es la edad. ¿Por qué? Porque en cuanto a edad materna y paridad, tenemos 2 grupos de población de alto riesgo obstétrico: las pacientes menores de 15 años y las pacientes mayores de 35 años. El periodo de edad en la que menos resultados perinatales adversos puede existir es entre los 20 y los 30 años. No así en estos 2 grupos de población, estos 2 extremos. ¿Qué es lo que pasa en las pacientes menores de 15 años?
En este grupo de pacientes el aparato genital está insuficientemente desarrollado, es infantil, por lo tanto es como que el músculo no está totalmente desarrollado como para recibir un embarazo y por eso es que puede condicionar abortos, partos prematuros, distocias por falta de desarrollo pelviano, anomalías por deficiencia en la contracción en el posparto porque el útero no se va a contraer en las primeras horas que es muy necesario, condicionando una hipotonía uterina y por ende una hemorragia posparto. Lo contrario pasa en las pacientes mayores de 35 años. El útero pierde dos características importantes, la elasticidad y la contractilidad, y por lo tanto va a haber una falta de extensibilidad del músculo uterino, una falta de contracción uterina y también puede condicionar una hipotonía uterina. Ciertas articulaciones están anquilosadas como la del coxis y las partes blandas como la vagina, vulva y cervix han perdido también su elasticidad y blandura produciendo un trabajo de parto prolongado. Este grupo de población tiene mayor riesgo de mortalidad fetal, neonatal y materna. Como siguiente punto tenemos la caracterización socioeconómica que hace referencia al nivel de educación. ¿Ustedes creen que existe algún tipo de asociación de un nivel de educación bajo con resultados perinatales adversos? Y la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque en este grupo de población que tienen un deterioro socioeconómico o un bajo nivel de educación se pueden presentar estos 7 puntos mencionados. Primeramente que no hacen los controles prenatales adecuados. El número básico es 4 a 5 controles en todo el embarazo, ¿no? Pero este grupo de población, al no contar con la parte económica, no realizan controles prenatales. Las familias pueden ser más numerosas, puede haber un hacinamiento familiar, un mayor porcentaje de pacientes embarazadas que realizan trabajos manuales hasta épocas muy avanzadas del embarazo, poniendo en riesgo el mismo. Puede haber una mayor frecuencia de madres sin pareja estable y esto puede condicionar una mala nutrición, desnutrición, bajo peso al nacer, restricción de crecimiento intrauterino y sobre todo en los casos en las que es el padre o el esposo el que lleva la parte económica. Como siguiente punto tenemos antecedentes familiares. En los antecedentes familiares tenemos enfermedades genéticas crónicas y la historia obstétrica familiar. Familiares de primer grado, padre, madre, hijos. En este grupo de población principalmente. Lo que tratamos de predecir preguntando antecedentes familiares es saber qué patología puede tener la paciente en este momento o qué patología puede desarrollar en el futuro de su embarazo, de este embarazo actual, y que nos pueda complicar el mismo para poder identificar los factores de riesgo y poder tomar las medidas preventivas adecuadas, el tratamiento adecuado para evitar un embarazo complicado. Entre las enfermedades crónicas importantes tenemos la diabetes, hipertensión, tuberculosis, así como también historia obstétrica familiar a nivel de la rama materna de la paciente y de la pareja. Es decir, que si su madre, hermana, tanto de la paciente como de la pareja, tuvieron, por ejemplo, preeclampsia, hay una alta probabilidad de que la paciente tenga preeclampsia en este embarazo y por lo tanto ya a las 11, 14 semanas ya tengo yo que hacer el screening de preeclampsia y dar un tratamiento profiláctico preventivo para evitar que esta paciente desarrolle preeclampsia a futuro, así como también enfermedades genéticas como la fibrosis quística, anemia falciforme, talasemia. Dentro de los antecedentes personales sabemos que existen enfermedades clínicas y quirúrgicas que la paciente padece o ha podido padecer y que ha quedado con algún grado de secuela o algún tipo de fármaco que está consumiendo. Ustedes saben que todas las patologías pueden asociarse al embarazo, por lo tanto es importante hacer el diagnóstico en esta primera parte. Hablando del estilo de vida, tenemos que tomar en cuenta la dieta de la mujer, porque hay pacientes que restringen ciertos alimentos por cierta condición y tenemos que dar suplementos al respecto. Hablar sobre los hábitos de la paciente, como el consumo de alcohol, tabaco y drogas, práctica de actividades deportivas, su frecuencia, intensidad y tipo, actividad laboral que realiza la paciente o la pareja, si la paciente está muchas horas en bipedestación, realiza esfuerzo físico, levanta cargas pesadas, está expuesta a factores de riesgo ambiental, así como también factores de riesgo para infecciones de transmisión sexual y un ambiente familiar y circunstancias socioeconómicas como apoyo familiar y social, violencia de género, etc. En los antecedentes ginecológicos tenemos que hablar principalmente sobre la historia menstrual que hace referencia al ciclo menstrual. Preguntarle si es una menstruación regular, donde regular se considera un ciclo menstrual que oscila entre 23 y 40 días, exactamente cada 28 días, pero el intervalo puede oscilar ya entre el primer día de la última menstruación al primer día de la siguiente menstruación, entre 23 y 40 días. Eso se considera como un ciclo menstrual regular. Si este ciclo está por debajo de este valor o por encima de este valor, ya es un trastorno menstrual que hay que estudiarlo. Pero si la paciente presenta un ciclo menstrual regular, podemos utilizar esta fecha de última menstruación como para calcular
la fecha probable de parto y la edad gestacional. En la historia sexual pregunta el inicio de vida sexual, el número de compañeros sexuales. En la historia contraceptiva, qué métodos anticonceptivos ha usado, por cuánto tiempo. En antecedentes ginecológicos, si es que se le ha realizado Papá Nicolau previamente, operaciones que haya tenido, si ha tenido enfermedad pélvica inflamatoria, infecciones de transmisión sexual, si ha tenido infertilidad previa, etcétera. En antecedentes obstétricos ustedes deben conocer estos 4 puntos: gestas, partos, abortos, cesárea. Y deben preguntar si la paciente ya ha tenido un embarazo anterior, ciertas características con respecto al embarazo anterior, porque se sabe que todo lo que pasó en el embarazo anterior en un 50% se va a repetir en el embarazo actual, empezando por el intervalo intergenésico. Un intervalo intergenésico adecuado entre el último embarazo y el embarazo actual oscila entre 3 a 5 años, pero un embarazo que ocurre en menos de 2 años ya se considera intervalo intergenésico corto, y esto puede predisponer a restricción de crecimiento intrauterino, a partos prematuros, a mayor mortalidad perinatal y alteración de trastornos neurológicos al año de vida del recién nacido. ¿No? ¿Qué más debemos preguntar con respecto a un embarazo anterior? Por ejemplo, si tenemos una paciente con un parto anterior, debemos preguntar todos estos datos, porque nosotros sabemos que todo lo que pasó en el embarazo anterior en un 50% se puede repetir en este embarazo actual. Preguntarle la fecha del último parto, el año y el lugar, si fue un parto domiciliario o fue un parto hospitalario. ¿Qué complicaciones ha podido tener la paciente en ese embarazo? ¿Tuvo diabetes? ¿Tuvo trastorno hipertensivo? ¿Tuvo un feto macrosómico? ¿Tuvo hemorragia postparto? Etcétera. Si fue un parto espontáneo, un parto inducido, ¿de cuántas semanas tuvo el producto al momento de nacimiento? ¿Fue de término, pretérmino? ¿Fue un aborto? Si fue un aborto, ¿fue un huevo embrionado? ¿Le hicieron algún tipo de procedimiento? ¿Le hicieron legrado, ameo? ¿Nació vivo? ¿Nació óbito? ¿Cuánto pesó? ¿Tuvo malformaciones? ¿Fue un embarazo múltiple? ¿Cuál fue la vía del parto? ¿Un parto vaginal o un parto por cesárea? Si fue cesárea, ¿cuál ha sido la indicación de la cesárea? ¿Qué tipo de incisión se le ha realizado a nivel del segmento uterino? Porque si a nivel del útero, porque si le han realizado una incisión en el segmento uterino, la paciente puede tener parto. Si es que solo ha tenido una cesárea anterior, puede darse opción a parto. Pero si ha tenido una incisión a nivel corporal, tanto fúndica como vertical, una cesárea clásica, esa paciente no puede tener más partos vaginales. Y si ha tenido patologías del puerperio. Y hay ciertos conceptos que ustedes los tienen que conocer. Una paciente nuligesta es una paciente que no ha tenido ni un solo embarazo. Una paciente primigesta que ha tenido o que es su primer embarazo. Multigesta que ha tenido muchas gestaciones. Nulípara, ni un solo parto. Primípara, su primer parto. Y multípara, muchos partos. Una paciente con 3 cesáreas previas, por ejemplo, ¿en qué grupo estará? Es paciente multigesta y es nulípara. En cuanto al motivo de consulta, existen diferentes motivos de consulta por los cuales la paciente puede acudir. En la parte reversa de un carnet perinatal, como se ven aquí en las imágenes, se puede ver que las diferentes complicaciones que la paciente pueda tener en su embarazo y por lo cual debe acudir, ¿no?, a control. Tenemos las náuseas y vómitos del embarazo, dolor en bajo vientre. Ahora, esto del dolor en bajo vientre, por ejemplo, me refiero a que tenemos que saber dilucidar o diferenciar cuándo es un dolor en bajo vientre predisponiendo una amenaza de aborto y cuándo es un dolor en bajo vientre que ya sería una amenaza de parto prematuro. Para diferenciar un aborto de un parto, la edad es mayor o igual a 22 semanas. Hasta las 21.6 semanas se considera aborto y mayor o igual a las 22 semanas ya es un parto, ¿no? Y ya de ahí más adelante tenemos el parto prematuro extremo, parto pretérmino tardío, parto a término, etc. Entonces, menor a las 21.6 es amenaza de aborto. Entonces, si la paciente tiene dolor en bajo vientre menor a las 21.6 semanas, pensamos en una probable amenaza de aborto. Si tiene más de 22 semanas, es una amenaza de parto prematuro. Lo mismo con respecto al sangrado genital. Si es menor a las 21.6 semanas, puede ser una hemorragia de la primera mitad del embarazo, que puede ser un aborto incompleto, un embarazo ectópico, una enfermedad trofoblástica gestacional. Y si es mayor o igual a las 22 semanas, ya podemos pensar en una hemorragia de la segunda mitad del embarazo, una placenta previa, una ruptura uterina, DPPNI, que es el desprendimiento prematuro de placenta no inserta, etc. En cuanto a disminución de movimientos fetales, es otro motivo de consulta. Pérdida de líquido transvaginal. Si es menor a las 22 semanas, un aborto inevitable. Si es mayor a las 22 semanas, ruptura prematura de membranas. Dolor de cabeza. Toda paciente embarazada que refiere a dolor de cabeza, es decir, cefalea, debe ser manejada
como probable preeclampsia hasta demostrar lo contrario. Eso es algo que no se puede olvidar. Pero si el embarazo es mayor a las 22 semanas, si el embarazo es menor a las 22 semanas, no se sospecha preeclampsia por cefalea, sino que puede ser una hipertensión arterial crónica que la paciente tal vez no sabía que tenía, no estaba diagnosticada. Y así de esta manera se tienen que hacer los diferentes diagnósticos diferenciales. Si la paciente refiere edema en los pies, igual podemos sospechar una preeclampsia, un trastorno hipertensivo. Y la eliminación del tapón mucoso es lo que refieren las pacientes cuando ya tienen un embarazo a término y están comenzando la fase prodrómica del trabajo de parto. Por último, cuando hablamos del embarazo actual o anamnesis, tenemos que tomar en cuenta todos estos puntos. La fecha de la última menstruación, pero ¿cuál día? El primer día de la última menstruación, porque esa es la fecha más importante. Se tiene que hacer el cálculo de la edad gestacional, se tiene que calcular la fecha probable de parto, preguntar síntomas de presunción del embarazo como náuseas, vómitos, cansancio, sueño, mareo, distensión abdominal, congestión mamaria, antojo, pirosis, síntomas patológicos que ya los hemos mencionado, preguntarle si la paciente ya ha realizado un control prenatal previamente y si tiene algún examen prenatal que nos muestre, y cómo preguntamos el bienestar fetal solamente si la paciente ya percibe movimientos fetales. Si la paciente es primigesta, la va a percibir a partir de las 20 semanas, si es multípara a partir de las 18 semanas. La única manera en la que nosotros podemos saber si existe un buen estado fetal. Antes de las 20 semanas, pues solamente a través de la ecografía o escuchando el latido cardíaco fetal. Tenemos 3 reglas para calcular la fecha probable de parto. La más conocida, la regla de Naegele. En segundo lugar, la regla de Wall, y en tercer lugar, la regla de Pinar. La regla de Naegele es una regla que consiste en que a ese primer día de la fecha de la última menstruación se le aumentan 7 días y se le restan 3 meses y se le aumenta un año. La regla de Wall es que al primer día de la fecha de la última menstruación se le aumentan 10 días y se le restan 3 meses. Y la regla de Pinar, que es la menos usada porque toma en cuenta el último día de la fecha de la última menstruación y a este día se le aumenta 10 días y se le restan 3 meses. Pero la más usada de todas es la regla de Naegele. Entonces, la regla de Naegele consiste en que al primer día se le suma 7 días, se le resta 3 meses y se le suma un año. Pero solamente se le va a sumar un año si es que esta fecha de la última menstruación está entre los meses de abril a diciembre. Si es enero, febrero y marzo la fecha de la última menstruación, no se aumenta un año, sino solamente 9 meses. Es decir, que se repite el mismo año. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo 1. 20 de junio del 2025. Al primer día se le aumenta, ese es el primer día de la fecha de la última menstruación de esta paciente. Al 20 se le aumenta 7 días, sería 27. A junio se le resta 3 meses, sería abril, mayo, junio. Por lo tanto, sería marzo. Sería 27 de marzo y se le aumenta un año del 2026. Y así es, 27 de marzo del 2026. ¿Por qué se le aumenta un año? Porque la fecha de última regla es junio y hemos dicho que de abril a diciembre se aumenta un año. El ejemplo 2, 25 de septiembre del 2024. 24. Septiembre tiene 30 días. 25 más 7 es igual a 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2. Sería 2. 2 de octubre, porque ha pasado al otro mes, así que ya no tomamos en cuenta septiembre, sino octubre para retroceder los 3 meses. A octubre le resto 3 meses, por lo tanto es agosto, septiembre, octubre, por lo tanto es julio. 2 de julio del 2025 es la fecha probable de parto. Y así de esta manera les pido que ustedes calculen estas fechas probables de parto, tomen una fotito, hagan la práctica y ahí están las respuestas del 1 al 5 y del 6 al 10. Ahora, para calcular la edad gestacional por la fecha de la última regla sin uso de aplicaciones celulares y sin uso de gestograma, tenemos que hacerlo con un lápiz y un papel a través de la regla de los 7. ¿En qué consiste la regla de los 7? En que al primer día de esta fecha de la última menstruación se le van a aumentar los días que falta para terminar ese mes, los días de los demás meses y los días del mes vigente, del mes actual. Por ejemplo, hoy es 28 de julio, hasta hoy tendríamos que calcular de cuántas semanas está la paciente. Y toda sumatoria se divide entre 7, porque sabemos que si queremos el resultado en semanas, una semana tiene 7 días y dividimos entre 7. Por ejemplo, si la fecha de la última menstruación es 12 de diciembre del 2024 y hoy es 27 de julio del 2025,
¿Cuántas semanas tiene la paciente? ¿Cuántas semanas de embarazo? ¿Cuál es la edad gestacional? Miren, del 12 de diciembre, empezamos desde el día 13 a sumar, 13, 14, 15 y así hasta el 31 de diciembre, serían 19 días. Enero tiene 31 días, febrero 28, marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30 y julio, digamos que hoy es 27 de julio, 27 días. Y hacemos la sumatoria y dividimos entre 7. ¿Y cuál es el resultado? 32.3 semanas. Esta división no puede ser hecha en calculadora porque nos sale alterado, tiene que ser hecha manualmente. Mire, 227 dividido entre 7, como hemos aprendido a dividir con el único cambio, que es el siguiente. 22, ¿no? 7 por 3, 21, al 22, 1, bajo el 7. 7 por 2, 14, al 17, 3. Y ese 3 va a ponerse atrás de la coma, 32.3. Si lo hacemos en calculadora, esto nos sale un poco más alto, 32.5 probablemente. ¿Y cómo podemos saber cuántos días tiene cada mes? No necesariamente tenemos que agarrar un calendario. Hagamos un puñito con la mano. Tomemos en cuenta el nudillo del dedo índice y avancemos hacia la derecha. El nudillo del dedo índice va a ser enero. Todo lo que toque nudillo siempre va a ser 31. Y lo que esté en medio de los nudillos es un número diferente al 31 correspondiente a los diferentes meses. Por ejemplo, nudillo del dedo índice, enero, 31 días. Febrero, al medio entre dos nudillos. Febrero tiene 28. Marzo tiene 31. Abril tiene 30. Mayo 31. Junio tiene 30. Julio 31. Volvemos al nudillo del índice. Agosto 31. Septiembre 30. Octubre 31. Noviembre 30. Y diciembre 31. Y así cada vez que ustedes toquen el nudillo, se dan cuenta, justo cae el mes que tiene 31 días. Y entre los nudillos justo cae el mes que no tiene 31 días. Es una manera muy práctica de poder acordarse. Otro ejemplo, si por ejemplo la fecha de la última menstruación es 31 de diciembre del 2024, de diciembre ya no queda ni un día porque justo cayó 31, tendría que sumar desde enero prácticamente. Entonces enero 31, febrero 28, marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30 y julio 27. Sumamos, dividimos entre 7 y me sale 29.5 semanas, de esa manera que les enseñé. No hacer por calculadora, porque miren, en calculadora me sale 29.7 y ustedes saben que 29.7 ya es 30 semanas. Por lo tanto, hay una diferencia de 2 días. 29.5 es la forma más exacta, ¿no? Manualmente. Ahí tienen diferentes ejemplos, sáquenle fotito, practiquen, porque esto se les va a preguntar en la parte práctica y ahí están los diferentes resultados. Tiene que salirles igual. Ahora, una vez que ya sabemos todo con respecto al embarazo actual, clasificamos a la paciente de acuerdo a su factor de riesgo. Riesgo bajo es una paciente que puede ser atendida en el primer nivel de atención en un centro de salud. ¿Y quiénes están en este grupo? Las pacientes que no tienen incisión uterina previa, es decir, que no tienen cesáreas y que no tienen cirugías a nivel uterino como miomectomías, por ejemplo. Embarazo único, que no es un embarazo múltiple, menor o igual a 4 partos previos, sin coagulopatía conocida y sin historia de hemorragia obstétrica. Riesgo intermedio, puede ser atendido en segundo o tercer nivel de atención, un hospital de segundo nivel o un hospital de tercer nivel como la maternidad Germán Urquidi. ¿Quiénes están como riesgo intermedio? Pacientes con antecedente de una cesárea previa o antecedente de cualquier cirugía uterina previa, que sea una gestación múltiple, gemelar, trillizos, que tenga más de 4 partos previos, ya es riesgo intermedio. Ustedes cuando tengan una paciente con más de 4 partos ya tienen que referirla a un segundo o tercer nivel por el riesgo de que nos haga hemorragia postparto por atonía uterina o que tenga acretismo placentario, por ejemplo. Antecedente de coriomionitis, historia previa de hemorragia obstétrica, que haya tenido anteriormente hemorragia obstétrica en su parto anterior, es un factor de riesgo intermedio. Miomas de gran tamaño, porque esto puede condicionar hipotonía uterina, aumento de volumen uterino, lo cual ocurre en un polidramnios, en un embarazo múltiple, en un feto macrosómico, que tenga un laboratorio con plaquetas alteradas abajo de 100.000, ustedes saben que lo normal es de 150.000 a 400.000, pero de 50.000 a 100.000 ya está con una plaquetopenia, que tenga una hemoglobina menor a 10, ya es un riesgo intermedio. Esto lo vamos a ver el día de mañana en el segundo tema de historia clínica perinatal, por qué se da esto y por qué es un riesgo intermedio. Polidramnios, una edad gestacional por fuera de lo que se considera como embarazo de término, menor a 37 semanas o mayor a 41 semanas, que tenga preeclampsia,
que tenga un parto prolongado o inducido de más de 24 horas o que tenga obesidad. Miren, obesidad ya está como riesgo intermedio. ¿Por qué? Una paciente obesa puede tener muchos factores de riesgo. Puede tener diabetes, puede tener trastorno hipertensivo, puede tener un feto macrosómico. Eso condiciona distocias del parto, puede haber inclusive una hemorragia postparto por atonía uterina, desgarros vaginoperineales de mayor grado, etc. Incluso el nivel elevado del colesterol puede condicionar que la oxitocina no actúe efectivamente y también ser otro factor de riesgo para hipotonía uterina. Como pueden ver, el solo hecho de tener obesidad ya es una paciente con riesgo intermedio. Y riesgo alto, sí o sí, tercer nivel de atención, hospital materno infantil Gemarokiri. Pacientes con placenta previa o de inserción baja, espectro de placenta acreta, o sea, acretismo placentario, DPPNI, que es el desprendimiento prematuro de placenta no inserta o abruptio placenta E, más de un antecedente de hemorragia postparto en embarazos anteriores, coagulopatía conocida, plaquetas menor a 50.000, una hemoglobina menor a 8 ya es un riesgo alto, óbito fetal o muerte fetal, etiologías en las que predomina el consumo como coagulopatía de consumo y 2 o más factores de riesgo intermedio. Acá les presento un caso clínico para que vean que solamente con esta parte de la anamnesis ya llegamos a la presunción diagnóstica en el 80% de los casos. Es una paciente de 37 años, multigesta, referida de un centro de salud. Refiere un cuadro clínico de 8 horas de evolución caracterizado por presentar dolor abdominal, tipo espasmódico, ubicado a nivel de hipogástrica que se irradia a región lumbosacra, además de que aumenta en frecuencia, intensidad y duración. Refiere además cefalea, náuseas, vómitos, epigastralgias y fotopsias hace un día. No refiere pérdida de líquido transvaginal. Y acá lo que más nos interesa es que la paciente tiene un dolor abdominal tipo espasmódico y tiene cefalea, náuseas, vómitos, epigastralgias y fotopsias. Esto es igual a una patología conocida en el embarazo. Ella refiere un embarazo de 9 meses. Miren, en sus controles prenatales, en su carnet perinatal, se ve que ella manejaba una presión arterial basal de 90-60 y en sus laboratorios lo que llama la atención es la glicemia en ayunas de 100. En el embarazo, cuando una glicemia en ayunas está por encima de 92, ya es un factor de riesgo. En antecedentes familiares, padre hipertenso o madre con diabetes tipo 2, y en antecedentes personales, ella ya tuvo diabetes gestacional en el embarazo anterior y tuvo hipertensión gestacional, que es un trastorno hipertensivo del embarazo, en el cuarto embarazo. En los antecedentes gineco-obstétricos ha tenido 4 partos y un ectópico, por lo tanto este es su 6º embarazo, ha tenido una miomectomía a los 25 años. Y de acuerdo a la fecha de la última menstruación, si es 18 de octubre del 2024, ¿cuándo sería la fecha probable de parto? 18 más 7 por la regla de Naegele, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Octubre menos 3, agosto, septiembre, octubre sería julio. 25 de julio del 2025. El 25 de julio, ¿cuántas semanas cumplía la paciente? Cuando calculamos la fecha probable de parto, ese día que calculamos, ese día la paciente cumple 40 semanas. Y si hoy es 28 de julio o 27 de julio, la paciente tiene 40 semanas con 2 días, 40.2 semanas. Tomando en cuenta los antecedentes de la paciente del dolor abdominal tipo espasmódico, en una paciente con 40.2 semanas, ¿cuál es nuestra impresión diagnóstica? Probablemente que está comenzando su trabajo de parto. Y si tomamos en cuenta los antecedentes de cefalea, náuseas, vómito, epigastralgias y fotopsias, eso sabemos que puede ser igual a una preeclampsia, un trastorno hipertensivo del embarazo. Por lo tanto, solo con esta parte del interrogatorio, porque todavía no he ingresado al examen físico, ya hemos hecho una impresión diagnóstica. Una paciente que está comenzando su trabajo de parto y que puede tener preeclampsia. Riesgo que tiene la paciente, alto riesgo obstétrico, por muchos factores. Antecedentes familiares, antecedentes personales y que podemos estar frente a una paciente con preeclampsia, que es riesgo intermedio alto. Entramos a lo que es el examen físico. Ya tenemos el 80% de nuestra presunción diagnóstica. El examen físico nada más es para corroborar en un 20% nuestra presunción diagnóstica. En el examen físico general tomamos en cuenta el índice de masa corporal en primer lugar. Para ello necesitamos el peso y la talla. Ustedes saben que el índice de masa corporal es igual al peso sobre talla al cuadrado. Y manejamos esa tabla que es la clasificación del índice de masa corporal, que ustedes la conocen. Bajo peso, menor a 18.5, peso normal de 18.5 a 24.9, sobrepeso mayor a 25 a 29.9 y la obesidad mayor o igual a 30. No. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para poder ya clasificar a nuestra paciente con su peso pregestacional. No voy a tomar en cuenta el peso de la paciente con el embarazo, porque el embarazo puede aumentar hasta 7, 9, 11 kilos.
el peso que tenía la paciente. Si la paciente conoce su peso pregestacional, con ese peso hago el cálculo del índice de masa corporal y la clasifico en uno de estos grupos. Ahora, otra situación es cuando la paciente ya va aumentando mucho de peso en el embarazo, porque como pueden ver acá, al lado de bajo peso de menor a 18.5 dice 12.5 a 18. Eso significa que ese es el peso ideal que la paciente debe aumentar en el embarazo si es que tiene bajo peso. Si tiene un peso normal, máximo puede aumentar de 11.5 a 16 kilos en el embarazo. Si tiene obesidad, entre 5 a 9 kilos. Y así se puede volver a subclasificar a la paciente más adelante a medida que va transcurriendo su embarazo, porque pudo haber empezado en sobrepeso y en el embarazo mismo llegar a una obesidad. Para eso, o cuando la paciente no conoce su peso pregestacional y directamente llega a los 9 meses y no sabe cuánto ha pesado antes del embarazo, puede usar esta tablita que hace referencia a la evaluación nutricional de la mujer embarazada de acuerdo a la edad gestacional, donde de acuerdo a cómo va aumentando las semanas de gestación, va aumentando el índice de masa corporal. Y como pueden ver acá, normal, aumenta este parámetro de 20 a 25, un peso normal, y va aumentando a medida que va aumentando la edad gestacional o las semanas de gestación. A seguir, dentro del examen clínico general tenemos la medición de la presión arterial. En una paciente no embarazada manejamos una presión arterial menor a 120 la sistólica y menor a 80 la diastólica. En el embarazo, en el primer trimestre, esta presión puede bajar un poco, no llegar a niveles abajo de lo normal hasta 90, 60, 160, que es fisiológico en el primer trimestre, y posteriormente ya en el segundo y tercer trimestre recupera el peso la presión arterial que tenía la paciente antes del embarazo. Hay un punto de corte, o como llamamos la punta del iceberg, donde nosotros consideramos que una presión arterial mayor o igual a 140 la sistólica y mayor o igual a 90 la diastólica ya es una paciente que está teniendo un trastorno hipertensivo del embarazo, que hay que clasificar si es una hipertensión gestacional, si es una preeclampsia, si es una hipertensión crónica, arterial crónica, o es una hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreligada, que esas son las clasificaciones de los trastornos hipertensivos del embarazo. Ahora, también se considera que si una paciente manejaba su basal de 90-60 y a la sistólica le aumentan 30 y a la diastólica 15 milímetros de mercurio, si va subiendo ese nivel, también se puede considerar una paciente en riesgo de tener preeclampsia a futuro. O sea que una paciente adolescente, las menores de 15 años y embarazadas, que son prácticamente niñas que manejan presiones basales de 90-60, no de 120-80 como un adulto, esta paciente, si tomamos ese criterio de 30 milímetros a la sistólica, sería 120, y 15 milímetros a la diastólica, que sería 75 milímetros, con 120, 75, esta paciente ya nos puede hacer un trastorno hipertensivo del embarazo, y es ahí donde muchas pacientes adolescentes pasan desapercibidas cuando en realidad están ya iniciando una probable preeclampsia en su embarazo y llegan complicadas con eclampsia. Por eso ese dato también es importante tomarlo en cuenta. En cuanto a la postura y embarazo, tomar en cuenta que a medida que va avanzando el embarazo, las vértebras dorsales van aumentando su convexidad, las lumbosacras su concavidad, haciendo una lordosis lumbosacra, o también llamado el orgullo de la mujer embarazada. En el examen físico segmentario ya tomamos en cuenta la cabeza y cuello, tórax, abdomen y extremidades. En cabeza y cuello, ustedes saben, a nivel de la nariz está la mucosa de la nariz más hiperémica. Esto nos puede dar tendencia a una epistaxis, a una obstrucción nasal persistente. Puede haber una tumefacción e hiperemia de las encías, que puede dar lugar a sangrado durante el cepillado, a una gingivitis, mayor tendencia a caries. El acromegaloide gravídico, que hace referencia a un engrosamiento de la arcada dentaria, que es un índice del hiperpituitarismo, la mascarilla del embarazo, que es una hiperpigmentación pardo amarillenta que generalmente se presenta en la frente a nivel de abajo de la implantación pilosa, a nivel de las mejillas y la nariz, evitando los labios y los párpados, lo que se conoce como mascarilla del embarazo o cloasma del embarazo. Y el ensanchamiento de la base del cuello hace referencia a una hipertrofia de la glándula tiroidea que se presenta en el 80% de las pacientes embarazadas. A nivel del tórax tomamos en cuenta principalmente las mamas. En las primigestas aumenta el volumen, la consistencia y la forma. Los pezones se hacen más gruesos y más sensibles, la areola más ancha con abundantes pliegues. Hay un oscurecimiento del pezón y de la areola, una infiltración edematosa de la areola, que cuando se la mira de perfil puede dar un lugar como a un vidrio de reloj. Hay un relieve de los tubérculos de Montgomery, alrededor de 15 a 20 alrededor del pezón. Aumenta la red venosa, que se conoce como red de Haller. A partir del tercer o cuarto mes del embarazo puede haber gotitas de calostro. Y en cuanto a las características del pezón, ver si este no tiene úlceras, si no tiene tumoraciones, si no hay inversión del pezón. Y se debe palpar la mama en busca de nódulos o tumoraciones.
A nivel del abdomen, lo que tenemos que ver a inspección es un abdomen aumentado de volumen a expensas de útero grávido. Pueden haber estrías, las cuales pueden ser recientes o antiguas. Si son recientes, son de un color rosadas o violáceas. Si son antiguas, son blanco nacaradas. Cicatrices de cirugías anteriores. Y a la palpación pueden haber eventraciones, hernias, pueden palparse quistes de ovario, miomas, bolo fecal. Y en extremidad, lo que más nos interesa es el edema, ¿no? Que puede ser el signo de la fobia: una cruz, dos cruces, tres cruces o cuatro cruces. Ya entrando exactamente a lo que es el examen obstétrico abdominal, el examen obstétrico, que esto me lo tienen que decir de memoria en la parte práctica, tiene tres partes: la inspección, la palpación y la auscultación. La inspección es lo que les mencioné anteriormente: se evidencia un útero aumentado de volumen a expensas de útero grávido, donde se pueden evidenciar estrías antiguas, estrías recientes, hernias, eventraciones, o también un abdomen aumentado de volumen pero a expensas de un panículo adiposo, no solamente a expensas de un útero grávido. Pueden haber cicatrices, estrías, etc. Posteriormente entramos a la palpación, que en esta parte ya se incluye la medición de la anterouterina y las maniobras de vapor que se llevan a cabo a partir de las 28 semanas. Y por último, a la auscultación, que hace referencia a la auscultación del latido cardíaco fetal mayor a las 12 semanas. Posteriormente hacemos las estimaciones: estimación de la edad gestacional por anterouterina, del peso fetal por anterouterina y de la talla fetal por anterouterina. Todo esto consiste en el examen obstétrico abdominal, que lo tienen que saber de memoria. Para ello tenemos que hablar sobre ciertos conceptos de la estática fetal, que ustedes los deben saber igual en lo posible de memoria, pero también entendiendo lo que están diciendo. Tienen que saber lo que es situación, posición, presentación y actitud fetal. Situación es la relación del eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. Y hay tres posibilidades en situación: situación longitudinal, transversa y oblicua. Posición es la relación que guarda el dorso del feto con el lado derecho o izquierdo de la madre. Hay dorso izquierdo y dorso derecho. El dorso izquierdo es el más frecuente. Presentación es la relación de uno de los polos del feto, que puede ser cefálico o pélvico, con el estrecho superior de la pelvis y que es capaz de desencadenar mecanismo de trabajo de parto. He ahí el concepto claro y completo. Hay dos tipos de presentación: solo hay cefálica y pélvica. Cuando el feto está en transverso no hay presentación transversa, es situación transversa. ¿Por qué? ¿Por qué situación y no presentación? Porque no cumple ese segundo criterio del concepto, que provoca mecanismo de trabajo de parto. No, la situación transversa solamente está apoyado al estrecho superior, cerca del estrecho superior, pero no puede desencadenar mecanismo de trabajo de parto. Por eso no es presentación transversa, sino situación transversa. Y la actitud fetal, que hace referencia a la relación que existe entre las diferentes partes fetales entre sí. Entonces, volviendo a repasar, situación fetal es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la madre o del útero. Hay situación longitudinal, ahí vemos cefálico, pélvico y transverso y oblicuo. La posición fetal es la relación que guarda el dorso del feto con el lado derecho o izquierdo de la madre. Y acá se menciona un término más, que es variedad de posición, que ya lo voy a ir mencionando, que se realiza en el tacto vaginal, ¿no? Posición fetal derecha e izquierda. Presentación fetal es la relación que guarda el feto o uno de los polos del feto con el estrecho superior de la pelvis y que es capaz de desencadenar mecanismo de trabajo de parto. Y solamente hay dos presentaciones: polo cefálico y polo podálico. Presentación cefálica y presentación pélvica. Y la actitud fetal es la relación que guardan las diferentes partes del feto entre sí. La actitud fetal normal es la de flexión activa, en la que la columna vertebral está flexionada sobre sí misma, determinando una marcada convexidad del dorso fetal. La cabeza está flectada de modo que la barbilla toca el esternón, las caderas están bien flectadas, pudiendo estar las rodillas flectadas o estiradas, y las extremidades superiores están flectadas o pegadas al tronco y los codos flectados. Bien, posteriormente, como segunda parte de la palpación, tenemos las maniobras de Leopold. Tenemos 4 maniobras de Leopold: la primera, segunda, tercera y cuarta maniobra. La primera maniobra de Leopold se realiza al lado derecho de la paciente, mirando a la cabeza de la paciente. Es bimanual, utilizamos las dos manos, utilizamos el borde cubital de ambas manos, que hace referencia al borde que está al lado del meñique, y la mano en ángulo recto con respecto al abdomen, con ángulo recto, ambas casi juntas y con la punta de los dedos casi en dirección hacia cefálica. Tocamos el fondo uterino. ¿Qué determinamos con la primera maniobra de Leopold? Determinamos la situación y la presentación fetal.
¿Por qué la presentación? Porque si en la primera maniobra yo toco un polo blando, grande, irregular, que no pelotea, que estoy haciendo descripción del polo pélvico, estoy deduciendo que hacia abajo está la cabeza del feto, por lo tanto es una presentación cefálica. Y si es cefálico, sé que en cuanto a su situación es una situación longitudinal. Segunda maniobra de Leopold. Lado derecho de la paciente mirando a la cabeza de la paciente. Es bimanual. Desde la primera maniobra voy descendiendo por los lados de los flancos del abdomen materno hasta el nivel del ombligo. Igual, borde cubital de las manos. Una mano está fija y la otra es la que palpa. Luego cambio. Una mano está fija, la mano izquierda fija y el lado derecho es la que palpa. Busco el dorso del feto. Es por ello que con la segunda maniobra se determina la situación y la posición. La posición fetal, porque ustedes saben qué posición es la relación que guarda el dorso del feto con el lado derecho o izquierdo de la madre. Y si yo toco el dorso ahí, sé que está en situación longitudinal. Por eso deduzco posición y situación. Tercera maniobra de Leopold. Lado derecho de la paciente mirando a la cabeza de la paciente, unimanual. Hago mi mano como en tenaza digital con el pulgar y el dedo índice y medio. Agarro la presentación que está ahí, hago como un peloteo confirmando mi presentación. Por eso con la tercera maniobra confirmo mi presentación fetal que yo ya en la primera maniobra había deducido que puede ser cefálico. Y si está cefálico y la cabeza está, es una situación longitudinal. Y la cuarta maniobra de Leopold se dice que es la maniobra más importante. Se realiza del lado derecho de la paciente mirando los pies de la paciente. Es bimanual, igual borde cubital de las manos, y dirijo mis manos como hacia las extremidades de los pacientes, como ingresando a la excavación pélvica. ¿Qué determino con la cuarta maniobra? La presentación, porque confirmo la presentación fetal, la posición, porque donde está la nuca sé que es el lado está el dorso del feto, la actitud y el grado de encajamiento. En cuanto a actitud y grado de encajamiento, la actitud fetal hace referencia, sabemos que actitud es la relación de las diferentes partes fetales entre sí. Por lo tanto, una actitud fetal normal de flexión activa significa que la cabeza, el mentón, está unido al esternón y por lo tanto en la cuarta maniobra de Leopold no encuentro yo ningún tipo de resistencia. Pero cuando el bebé está con deflexión de primer, segundo o tercer grado, es decir, con una presentación cefálica de Bregman de frente o de cara, hay como una curvatura que se hace entre la nuca y las vértebras cervicales y el cuello, y también por lo tanto al realizar la cuarta maniobra de Leopold yo encuentro como una resistencia, hago como un signo, encuentro como choca con la nuca, como dice ahí en la diapositiva, es el signo del hachazo, por lo tanto está con deflexión esa presentación cefálica de verde, esa presentación cefálica. Y en cuanto al grado de encajamiento tenemos 4 posibilidades: flotante o móvil, que solo determino bimanualmente cuando hago el peloteo, insinuado, fijo o encajado. Pero principalmente que sepan las 3 de flotante o móvil, fijo o encajado es suficiente. Un grado de encajamiento flotante o móvil significa que la presentación cefálica, por ejemplo, hay peloteo y se toca bien la presentación. Fijo, que se toca la presentación, por ejemplo la cabecita, pero ya no hay peloteo porque está más fija la presentación. Y encajado, que es cuando la presentación cefálica ya llega al tercer plano de Hodge, implica de que no se toca la presentación y por lo tanto no hay peloteo. Posteriormente tenemos la auscultación del latido cardíaco fetal, que se puede realizar antes de las 20 semanas con el estetoscopio de Pinar, que es un estetoscopio que puede ser de metal, de plástico o de madera, que tiene una parte más dilatada o ancha que es la campana y tiene el pabellón auricular, y tiene el auricular que es el que está al lado del pabellón auricular, ¿no? Como pueden ver en la imagen, y consiste en auscultar el latido cardíaco con la mano izquierda sobre el fondo uterino y la derecha agarrando un reloj. No se usa en los hospitales, ya no se lo encuentra fácilmente, pero es algo que se usaba anteriormente. Se lo puede auscultar arriba de las 20 semanas por medio de esta técnica. Y antes de las 20 semanas, después de las 12 semanas, utilizamos el Doppler fetal, que es lo que vemos en los hospitales, para auscultar el latido cardíaco fetal. Utilizamos un gel, que es el mismo gel que se utiliza en las ecografías. Y tenemos 3 lugares donde encontrar este latido cardíaco fetal cuando usamos el Doppler fetal. Si es menos de 20 semanas, la auscultación se realiza a nivel de la línea media infraumbilical. Si es más de 20 semanas, si es de 20 a 28 semanas, puede ser sobre el ombligo o en situación paramedial. Y si es mayor a las 28 semanas, como está el dibujo del lado derecho, se traza una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Esta línea la dividimos en 3 tercios, la unión del tercio interno con el tercio medio, donde está el punto azul, ahí se ausculta el latido cardíaco fetal, dependiendo si es dorso derecho o si es dorso izquierdo. Pero la línea va del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, para que no lo olviden. Posteriormente tenemos la medición de la altura uterina, que es parte de la palpación. Para ello,
tenemos que utilizar una cinta métrica donde empezamos a medir desde el borde superior de la sínfisis púbica, agarramos la cinta con dos dedos, el índice y el medio, y con la otra mano agarramos la cinta igual entre los dedos índice y medio, como muestra la figura. Esta es la forma exacta. La mano derecha presiona la cinta empezando de cero a nivel del borde superior de la sínfisis púbica, y la mano izquierda entre los dedos índice y medio en ángulo recto, ¿no? Como está ahí la mano recta justo donde termina, y medimos la altura uterina. ¿Para qué nos sirve medir la altura uterina? Para hacer el cálculo de la edad gestacional por clínica o por altura uterina. Tenemos 4 maneras para calcular la edad gestacional por clínica o por altura uterina que ustedes las tienen que saber hoy en la parte práctica. La primera es por punto anatómico de referencia abdominal, donde se toma como puntos anatómicos de referencia para hacer más o menos el diagnóstico de cuántas semanas está embarazada la paciente. Por ejemplo, a las 8 semanas es intrapédico, no es palpable por encima del pubis. A las 12 semanas es apenas palpable por encima del pubis. A las 16 semanas, que es el cuarto mes, está palpable 3 traveses de dedo por encima del pubis. A las 20 semanas, 2 traveses de dedo por debajo del ombligo. A las 24 semanas, que son 6 meses a nivel del ombligo. A las 28 semanas, 3 traveses de dedo por encima del ombligo. A las 32 semanas, 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal. A las 36 semanas, a nivel del reborde costal próximo al apéndice gifoides. Y a las 40 semanas vuelve a estar 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal, porque la presentación ya se va encajando y va disminuyendo un poquito la altura uterina. Esta es la menos usada porque, como pueden ver, es mucha memoria, un poquito complicada, pero que me digan que una de las maneras es para calcular los puntos anatómicos de referencia abdominal es suficiente. La segunda manera para calcular, tenemos la regla de más 4 más 5 más 7, donde si el fondo uterino por medición de la cinta métrica termina por debajo del ombligo, a esa medición se le aumenta más 4. Por ejemplo, si mide 12 centímetros más 4, serían 16 semanas de embarazo. A nivel del ombligo, si el fondo uterino termina a nivel del ombligo, se le aumenta más 5. Por ejemplo, si es 15 a nivel del ombligo más 5, serían 20 semanas. Y si el fondo uterino termina por encima del ombligo, como por ejemplo ocurre a las 37 semanas de embarazo, por ejemplo, siempre el fondo está por encima del ombligo. Y medimos, por ejemplo, 30. Le aumentamos 7 y sería 37 semanas por clínica. Es la regla de más 4 más 5 más 7. Luego tenemos la regla de McDonald, tercera regla para calcular la edad gestacional por altura uterina. Consiste en que a esa altura uterina en centímetros se le multiplica por 8 y se divide entre 7. Y nos da en semanas. 30 por 8 dividido entre 7, 34.2 semanas. 20 por 8 dividido entre 7, 22.8 semanas. Y así es exactamente. Luego tenemos la regla de Alfeld, en la que nos da en meses el resultado. Consiste en que a la altura del fondo uterino en centímetros se le suma más 4 y se divide entre 4. Por ejemplo, si la altura del fondo uterino es igual a 24 centímetros, 24 más 4 sería 28. 28 dividido entre 4 serían 7 y se da en meses, 7 meses, la regla de Alfeld. Luego tenemos estimación clínica del peso fetal por altura uterina. 2 reglas, la regla de Clapp y la regla de Johnson. La regla de Clapp es útil solamente si la altura uterina es igual o mayor a 30 centímetros. No nos sirve si la altura es menor a 30 centímetros. Si es igual o mayor a 30 centímetros, consiste en que el segundo dígito se multiplica por 2, se aumentan 2 ceros y se baja el primer número. Por ejemplo, en una altura uterina de 32 centímetros, el segundo dígito, que es 2, 2 por 2, 4. Bajo el 3, aumento 2 ceros, 3.400 gramos. Una altura uterina de 33, 3 por 2, 6. Bajo el 3, aumento 2 ceros, 3.600 gramos. Una altura uterina de 34, 4 por 2, 8. Bajo el 3, aumento 2 ceros, con altura uterina de 34 serían 3.800 gramos. Y así sucesivamente. Es la forma más utilizada en los hospitales. La regla de Johnson, que es un poquito más complicada de acordarse, que ya es para menor a 30 o mayor a 30, es indiferente, consiste en que la altura uterina se le reste menos n, que es una constante que puede ser 11 en encajados o 12 en los no encajados, por 155, y me da un resultado con una variabilidad de más o menos 200 gramos. Por ejemplo, en una altura uterina de 29, con una presentación encajada que es igual a 11, sería 29 menos 11, 18. 18 por 155, 2.790 gramos. Tercera estimación de la talla fetal por altura uterina. Tenemos la regla de Johnson. Si la altura uterina es menor a 30 centímetros, podemos usar esta regla de Johnson, que igual se llama igual que la anterior. Miren, regla de Johnson. En esta no se toma en cuenta la altura uterina, ¿no? Solo se toma en cuenta el número de meses.
El número de meses se multiplica por 4 hasta el quinto mes. Por ejemplo, si está de 4 meses de embarazo, 4 por 4, 16 centímetros. Estamos estimando la talla por altura uterina. Y el número de meses se multiplica por 5 desde el sexto mes. Por ejemplo, si está de 7 meses, 7 por 5, 35 centímetros. Solamente nos sirve si la altura uterina es menor a 30 centímetros. Luego entramos al examen ginecológico, que solamente deberíamos realizarlo en el primer control prenatal y tal vez en el último control prenatal. Consiste en un examen mamario, en la inspección de genitales externos, el examen especular y el tacto vaginal. En cuanto al examen mamario, tenemos dos partes en la semiología mamaria, la inspección y la palpación. La inspección se la realiza con la paciente de pie o sentada, descubierta hasta la cintura y con una buena iluminación. Se observan las mamas, los pezones y las areolas. En la inspección vemos la simetría de las mamas, vemos la coloración de la piel, vemos si hay prominencias, depresiones, edemas, procesos inflamatorios, úlceras a nivel de la areola, vemos si hay lesiones eczematosas, fístulas, deformaciones a nivel del pezón, vemos si hay tumoraciones, si hay retracciones, si hay ulceraciones. Y en cuanto a la palpación, se lo puede realizar en la paciente sentada y en la paciente acostada. Se hace palpación de la mama, se hace expresión de ambos pezones y el examen de la axila. La palpación de la mitad interna de la mama se la realiza con el brazo de la paciente levantado por encima de la cabeza, de acuerdo a la que mama vamos a analizar, ¿no? Si es la mama derecha, el brazo derecho por encima de la cabeza. Levantamos el brazo. Hacemos como líneas transversales desde el pezón hacia el esternón y desde la clavícula hasta el surco submamario. Y para la palpación de la mitad externa de la mama, bajamos este miembro superior, extendemos a lo largo del cuerpo y palpamos desde la línea axilar posterior hacia el pezón y desde la clavícula hasta el surco submamario. También palpamos la región supraclavicular, infraclavicular y la proyección axilar. Si encontramos un nódulo o un tumor, debemos describir en qué lado ha sido, mama derecha, mama izquierda. Debemos ubicarla en cuadrante superexterno, superinterno, inferoexterno e inferointerno. Además que se lo puede delimitar de acuerdo a las horas del reloj y si es centrado periférica de acuerdo al pezón. También se ve la forma, si es una forma ovalada, redondeada, discoidal, irregular, al tamaño, en centímetros, a la consistencia, si es blanda, semiblanda, si es dura, a los bordes, si están bien delimitados, si son irregulares, la superficie, si es lisa o irregular, la movilidad, si está libre o adherido a planos profundos, la fijación, que hace referencia a la retracción que se puede ver en la piel. Para la retracción, ahí tenemos la retracción espontánea, que es un dato más, es un signo más tardío de un cáncer de mama, y la retracción provocada, que es un signo que se puede presentar de forma mucho más temprana. Para esto tenemos que hacer ciertas maniobras, como la maniobra de Benzadón, que consiste en levantar ambos brazos para ver retracciones a nivel de la piel, la maniobra de Auchincloss, que consiste en que la persona está de pie, con el dorso un poquito inclinado hacia adelante y con los brazos extendidos, y visualizamos si hay retracciones a nivel de la piel de la mama. Además que se le pide a la paciente que contraiga los músculos pectorales, con la paciente sentada y las manos apoyadas en la cadera. Esto para ver si igual si hay retracciones. Luego entramos a la inspección de los genitales externos, donde hay dos momentos de la inspección. Una inspección pasiva, por así decirlo, y una inspección activa. La inspección pasiva, el número 1, nos debemos ubicar frente a los genitales externos, podemos estar sentados o de pie. El ambiente tiene que tener una buena iluminación, temperatura y privacidad apropiada. Obviamente la paciente está en posición ginecológica, cubierta con una sabanilla, cuidando el pudor de la paciente, ¿no? ¿Qué debemos observar en la inspección pasiva? Sin tocar nada, solo mirando la piel que recubre los labios mayores, la cara interna de los muslos, el periné, la región perianal y la distribución del sistema piloso. Posibles hallazgos: varices, vulvares, quistes, nevos, hemorroides, pediculosis, foliculitis. La segunda parte de la inspección es la inspección activa, donde ya usamos una mano con el dedo pulgar e índice de la mano izquierda, entreabrimos los labios mayores y vemos las estructuras anatómicas del introito vaginal. Vemos las glándulas de Skene, que son las parauretrales, las glándulas de Bartolino, que están en el tercio posterior de los labios mayores, y el meato urinario. Posibles hallazgos: presencia de sangre, de flujo, úlceras, vulvitis, condilomas, quistes de glándula de Bartolino, abscesos de la glándula de Bartolino, cistocele, rectocele. Luego pasamos a la segunda parte, que es el examen especular. Este es un espéculo vaginal con sus diferentes partes para que hablemos con propiedad. Tenemos las valvas, tornillo, soporte del pulgar y el mango.
Estos son los 4 tipos de espéculos que más generalmente van a ver en nuestro medio: el espéculo de Grace, que es el más usado, el espéculo de Cusco, de plástico, y el de Collins. Tenemos pequeño, mediano, grande, pequeño, mediano, grande. Y para el examen especular, primeramente separamos con la mano izquierda con el dedo pulgar índice los labios mayores, colocamos el espéculo en horas como de 1 a 7, pensando que es como un reloj, enderezamos o enrectamos el espéculo, introducimos 8 centímetros y recién procedemos a su apertura. Una vez que abrimos o vemos el canal vaginal en el examen especular, ¿qué vamos a valorar? La coloración de la vagina y del cuello del útero. Puede estar pálida, puede estar rosada, puede estar eritematosa, si hay quistes paravaginales, pólipos cervicales, si hay verrugas o condilomas, si hay inflamación, vaginitis, cervicitis, si hay flujo vaginal, si hay sangrado vaginal. Por último, la tercera parte, tenemos al tacto vaginal. El tacto vaginal obstétrico solamente se lo debería realizar entre las 37 y 40 semanas de embarazo, pero también se lo puede realizar al comienzo del embarazo, ¿no? Para identificar algún tipo de anomalía, algún tacto vaginal, etc. Y fuera de estas edades gestacionales, solamente si la paciente tiene contracciones uterinas frecuentes, independientemente de la edad gestacional, o si tiene un sangrado vaginal, pero descartando que no sea una placenta previa donde está contraindicada. ¿Qué valoramos en el tacto vaginal? Básicamente la dilatación y el borramiento. La dilatación, como se ve en la imagen del lado derecho, consiste en ver cuánto de dilatado está el cervix uterino, donde se asume que un dedito es como 1 centímetro, 2 deditos como 3 centímetros, y así sucesivamente. Vamos viendo cuánto de dilatación tiene la paciente. Y el borramiento hace referencia al acortamiento de la longitud del cervix. Solamente es valorable el borramiento cuando ya hay algo de dilatación, ya sea 1 centímetro como mínimo, porque vemos en los laterales con el dedo, vemos lateralmente cuán acortado está el cervix. Normalmente el cervix mide 3 centímetros, la porción vaginal del cervix 2 centímetros. Por lo tanto, si no hay dilatación, se podría decir que hay un 0% de borramiento. Aquí, como dice al lado derecho, grueso 2 centímetros. Si está borrado en un 50%, significa que el grosor del cervix está como de 1 centímetro, que solamente se puede valorar si es que hay algo de dilatación. Si está medio centímetro de grosor, hay un 80% de borramiento. Si está 100% borrado, generalmente mide 0.1 centímetro, es decir, 1 milímetro de borramiento. Y más o menos puse este ejemplo para que puedan tener idea de en qué consiste el borramiento. Donde si está, por ejemplo, como estos gogos del lado izquierdo superior, 30-40% de borramiento. Gogos gruesos. Unos gogos más delgados, 70% de borramiento. Estos gogos chiquititos, 80% de borramiento. Y estos gogos del lado derecho, muy delgaditos, 100% de borramiento. ¿Qué valoramos en el tacto vaginal? Valoramos 10 parámetros que los tienen que saber de memoria igual para la parte práctica. Valoramos el canal vaginal, es decir, la amplitud y elasticidad de la vagina, canal vaginal. Borramiento del cervix, dilatación del cervix, consistencia del cervix, si está blando, semiblando, consistencia dura, la posición del cervix, anterior, central, posterior. Presentación fetal, obviamente tocamos la presentación, si es que hay dilatación, ya la confirmamos con los dedos. Variedad de posición hace referencia a la relación que existe entre el punto de reparo, que es la fontanela menor de la cabeza fetal, con un punto fijo de la pelvis. En la presentación cefálica de vértice existen 8 variedades de posición, la más común es la occipito ilíaca izquierda anterior, que eso lo vamos a ver mejor el mecanismo de trabajo de parto, pero que sepan también se puede valorar la variedad de posición. La altura de la presentación, si en la cuarta maniobra de Leopold valoramos el grado de encajamiento, que era flotante o móvil, fijo o encajado, en la altura de la presentación igual valoramos si la presentación está encajada, está fija o está libre o móvil, pero para ello también tomamos en cuenta los planos de Hodge, el primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano de Hodge. La integridad de las membranas y la pelvimetría. La pelvimetría interna, principalmente el conjugado diagonal. Entonces, el tacto es así, como una pistolita. Estas son las 8 variedades de posición que se verían en un tacto. La primera, el occipito ilíaca izquierda anterior, que les decía, la más frecuente. Y en cuanto a la pelvimetría interna, tenemos 3 conjugados que van desde el promontorio hasta el pubis. El promonto suprapúbico, conjugado anatómico verdadero, que mide 11 centímetros, el promonto pubiano mínimo o conjugado obstétrico, que mide 10.5, y el promonto subpubiano, que es el que estamos viendo ahora, que es el conjugado diagonal, que mide 12 centímetros. Normalmente no deberíamos tocar el promontorio, si tocamos el promontorio es una pelvis estrecha, pero así es como se realiza la medición del conjugado diagonal, que es parte de la pelvimetría interna.
Y estos son algunos signos de probabilidad que sería bueno que ustedes los conozcan, como estamos en la parte del tracto vaginal. El signo de Hegar, que se da a la sexta semana del embarazo, es un signo de probabilidad o local del embarazo, en la que hay un reblandecimiento del istmo uterino. El signo de Goddard, reblandecimiento del cervix uterino. El signo de Chadwick, coloración azulada de la vulva, vagina y cervix. El signo de Noble-Budin, como pueden ver en la imagen que dice figura 1.12, Noble-Budin positivo a la izquierda, donde por el crecimiento del útero podemos tocar parte del útero a través de los fondos de saco vaginales, y Noble-Budin negativo a la derecha, donde no hay crecimiento uterino y los fondos de saco están libres. Y el signo de Piscacé, que consiste en que hay una implantación del embarazo a nivel del cuerno uterino, ¿no? Y por eso se ve mucho más prominente de un lado, que se diagnostica en el tacto bimanual. Terminando con nuestro caso clínico, podemos ver, por ejemplo, como habíamos sospechado, una preeclampsia. Miren la presión arterial de nuestra paciente, 160-110, confirmada la preeclampsia. Miren su índice de masa corporal tomando en cuenta el peso pregestacional, que es 90 kilos, su talla 1,65, 33 es igual a obesidad grado 1. Miren el abdomen, su altura uterina 34 centímetros, eso es igual a por la regla de Clapp, 4 por 2, 8, 3.800 gramos. No cálculo del peso fetal por altura uterina. Es grande. Al tracto vaginal sí estaba en trabajo de parto. Miren, 8 centímetros de dilatación, 90% de borramiento. Y es una pelvis sinecoide y tiene edemafobia, una cruz en extremidades, que puede ser parte del embarazo mismo o de la preeclampsia. ¿Cómo terminamos un diagnóstico cómo hacemos el diagnóstico de nuestra paciente? La impresión diagnóstica siempre se comienza con la fórmula obstétrica actual, GPAC, gesta para aborto cesárea. Por ejemplo, esos son algunos ejemplos. Gestas 2, parto 1, es una paciente que ha tenido un parto anterior. ¿Por qué es gestas 2? Porque este es el embarazo actual. Se tiene que tomar en cuenta el embarazo actual para la fórmula obstétrica, para el diagnóstico. En el segundo ejemplo, gestas 5, cesáreas 2, aborto 1, mola 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 5? Porque el embarazo actual. El tercer ejemplo, gestas 7, cesáreas 3, parto 1, aborto 1, ectópico 1. 3 cesáreas, un parto, 4, un aborto, 5, un ectópico, 6. ¿Por qué 7? Porque es el embarazo actual. La edad gestacional. Aquí se lo pone de acuerdo al cálculo, si lo has hecho por fecha de última regla, si es una edad gestionada por ecografía precoz, es un embarazo de 40 semanas por clínica, en la que tomamos en cuenta la altura uterina, ¿no? La regla de más 4 más 5 más 7, como ya les enseñé, o por una ecografía tardía. Ahí ponemos de cuántas semanas es el embarazo. A partir de las 12 semanas vemos si es un feto único vivo, si es un feto, es un embarazo gemelar, si está ovitado, si es un feto único vivo macrosómico. Eso lo determinamos calculando el peso fetal por altura uterina, ¿no? A partir de las 12 semanas ya ponemos qué es lo que se encuentra, es un feto único, un embarazo múltiple, etc. Y a seguir la patología concomitante. Por ejemplo, si es un embarazo menor a las 22 semanas y está con sangrado dolor, sería hemorragia en la primera mitad del embarazo, amenaza de aborto. Otra patología, diabetes gestacional, alto riesgo obstétrico. Hipertiroidismo y embarazo, alto riesgo obstétrico. 3 cesáreas previas, alto riesgo obstétrico. Hemorragia de la segunda mitad del embarazo, placenta previa oclusiva total, alto riesgo obstétrico. Preeclampsia con criterios de severidad, alto riesgo obstétrico. Acá vemos los ejemplos para poner las fórmulas obstétricas, es decir, la impresión diagnóstica. Por ejemplo, primer ejemplo, gestas 2, cesárea 1, es un embarazo de 15 semanas, como ya es más de 12, ponemos feto único vivo, y seguramente estaba con presión alta esta paciente y se puso hipertensión arterial crónica y embarazo. Y cesárea previa, ¿por qué? Porque ha tenido una cesárea anterior, y ARO, que es alto riesgo obstétrico. Ejemplo 2, gestas 4, cesáreas 2, aborto 1, ha tenido 3 embarazos, este es el cuarto. Embarazo de 35 semanas por PUM, feto único vivo pretérmino porque es menos de 37, hemorragia en la segunda mitad del embarazo, placenta previa oclusiva total, 2 cesáreas porque pueden ver, miren, han tenido 2 cesáreas, presentación pélvica, seguramente estaba en pélvico, y alto riesgo obstétrico. En nuestra paciente, esta es nuestra impresión diagnóstica. Gesta 6, ¿por qué? Porque ha tenido 4 partos, un ectópico, por fecha de última regla salía 40 semanas con 2 días, es grande por la altura uterina de 34, que se calcula 3.800, está en trabajo de parto, por eso se pone el primer periodo de trabajo de parto. Es una preeclampsia con criterios de severidad por su presión arterial y toda la sintomatología vasoespástica. Estamos sospechando de diabetes gestacional por su glicemia de 100 que les comenté y por el índice de masa corporal que sería 33, es una obesidad grado 1 y es una paciente con alto riesgo obstétrico. Y la conducta sería internación, opción a parto porque es grande, iniciamos sulfato de magnesio por la preeclampsia, realizamos prueba de tolerancia oral a la glucosa por la sospecha de diabetes y comunicamos a neonatología. Y eso sería todo. Como dice acá el mensaje, cada día es un buen día para aprender algo nuevo. Gracias.